Entonces, vamos a volver a leer otra vez para que amarre el tema. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amados hermanos, decíamos ayer que el Señor estaba trabajando en nuestra vida, lo sigue haciendo, sigue tratando con nosotros, parte del ministerio del pastor, de la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Parte de esa doctrina es que nosotros vayamos creciendo, siendo perfeccionados, con paz, ¿verdad? Como veíamos hace ratito, con paz, sin afanarnos en nuestras fuerzas, con toda paz. El Señor va trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Habla mucho de este tema, de esta palabra, edificarse, porque el Señor ve como una metáfora de una construcción que va avanzando en su crecimiento, ¿verdad? Ya no solamente la obra negra, o sea, los cimientos, luego la obra negra y luego el detalle y ya el edificio es útil. Y así nosotros vamos siendo edificados. Con esta misma metáfora muchas veces el Señor habla de que el Señor es el arquitecto, que nosotros somos piedras vivas por medio de Cristo. Cristo es la piedra del ángulo, que es la piedra que se pone para poder poner los ángulos de las construcciones. Todas esas metáforas que usa la palabra es importante que las vayamos entendiendo nosotros. Y bueno, amados hermanos, dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe y realmente a conocer al Señor. Y es lo más difícil, realmente conocer al Señor, porque al Señor lo podemos conocer de fábula, de oídas, pero no realmente entender quién es Él para nosotros. Y todo esto, amados hermanos, debe ser una alegría, ¿verdad? Un gozo tener la esperanza de poder conocer al Señor verdaderamente a través de su palabra. Y dice la Escritura que la intención de ir creciendo, de ir fortaleciéndonos en el Señor, es para ya no ser engañados, ¿verdad? Por los errores del mundo, las estratagemas del error, los errores del mundo, ¿verdad? Todas estas necesidades que el Señor nos entrega cuando pecamos, ¿verdad? Nos entrega el poder engañoso para que creamos la mentira. Y bueno, amados, por eso es importante que vayamos creciendo en el amor y en la gracia de Cristo. Y pues esto es en base a seguir la verdad en amor, ¿no? Seguir la verdad en amor para poder crecer en la gracia del Señor. Seguirnos edificando en esta misericordia y en esta unidad. ¿Qué es lo que dice este texto? Para ir creciendo en esta bendición. Y se trata de esto, la fe. De ir avanzando, amados, de ir poniendo cada día una mejor actitud, de ir poniendo en el día una madurez más completa, una perfección, ¿no? La perfección en los términos de la fe sí existe, en el mundo no, pero en la fe sí, porque la perfección tiene que ver con la intención de conformarnos al Señor y depende de Dios, no de nosotros, y Dios es perfecto, completo en Él. Y esta gracia nos ha sido dada para que tengamos esperanza y caminemos en el amor del Señor. Por eso es muy importante entender este término. Dios está edificando nuestras vidas y nosotros también tenemos que colaborar para que este edificio se consolide, no solamente de una intención, sino realmente de obra, de corazón, y que lo estemos haciendo en el amor y la verdad del Señor. Así que es muy importante que entendamos esto, así que vamos a estar hablando de estas cosas con más énfasis para ir entendiendo mejor lo que el Señor quiere hacer. Amén.
Sí, qué importante es poder edificarnos unos a otros y ser dóciles, ¿verdad? Y humildes para poder recibir esa edificación de parte del Señor, porque somos un cuerpo y cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, tenemos dones y todos esos dones y funciones ayudan para bendición de otros. Entonces, esto nos afirma y nos fortalece en la obra de Cristo, en lo que Dios quiere pues hacer en nosotros, ¿verdad? Y qué importante esto que comentaba mi esposo al inicio, que no hagamos las cosas pues en nuestras fuerzas. Muchas veces nos desesperamos y hasta nos desanimamos porque de repente vienen pues fallas en nuestro carácter, en nuestra vida, pero debemos de tener siempre la disposición para ir a buscar esa ayuda del Señor, porque sabemos que Él es la puerta, Él es el Señor y Él es el que nos da esa gracia y nos capacita para toda buena obra. Y a veces cuando vuelven a salir esas situaciones que nos cuestan trabajo y de repente pues nos entristecemos porque el Espíritu Santo nos redarguye, eso también nos hace humildes, sabiendo que necesitamos siempre del Señor, que no es en nuestras fuerzas, que no es porque somos muy capaces o muy buenas personas, sino que todo viene del Señor, todo viene como una gracia de Dios y esto nos hace siempre depender de Él en todo. Entonces, qué importante es poder hacer esto y seguir siempre la verdad en amor, andar en ese amor del Señor y solamente podemos andar en ese amor cuando obedecemos sus mandamientos. De otra forma, pues, no es posible. Amén, amados hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, amados hermanos. Qué importante todo esto, amados. Esperemos que el Señor nos ayude a poder poner ese tema en nuestro corazón, que realmente haya esta voluntad para ir madurando en estas cosas, porque de repente somos tan frágiles, amados, que no tenemos la preparación para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer capítulo 3 de 1 Corintios, del versículo 5, ¿verdad?, al versículo 17. Vamos a leer, que el Señor nos ayude. Amén. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, amados. El Señor está exhortando a través de la vida del apóstol Pablo en el sectarismo, de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y esta carnalidad era manifiesta por la insensatez y la inmadurez de los hermanos en Corintio. Sin embargo, el Señor dice, ¿quién es Apolos? ¿Verdad? ¿Quién es Pablo? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor.
algo muy importante. Él es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, son siervos del Señor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¡Qué bendición! Cada uno según la haga se recibirá su recompensa. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Los apóstoles, decía Pablo, nosotros somos colaboradores, pero ustedes sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios trabaja con nosotros, amados hermanos, en nosotros, sobre todos, en todos, por todos. Y es el Señor el que está haciendo su obra, y el que comenzó la buena obra la terminará. Él hará la obra en nosotros más allá de lo que podemos comprender. Porque nosotros tenemos muy limitada nuestra comprensión acerca de las cosas que Dios hace, pero el Señor sabe muy bien qué está haciendo para quitar nuestra necedad. Ya lo hemos hablado cuando vimos las aflicciones, cómo el Señor sabe tratar con nosotros. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que clamar y entender y concentrarnos, que tenemos que ir edificándonos en el Señor. Tenemos que ver si el Señor está trabajando en nosotros, si vamos avanzando en Él. Eso es muy importante, si vamos avanzando en Él. Porque si nos vamos, ayer hicimos mucho énfasis en que ya deberíamos de madurar, que estemos sobrios. Las cosas del Señor no son un juego, amados hermanos, no son de que, ya escuché, fallo y Dios me perdona. Ya escuché, fallo y Dios me perdona. No, veíamos ayer que debe de haber una diligencia. Somos probados, a ver si ya no somos niños espirituales que reaccionamos con ímpetu, reaccionamos así como la carne, esto, ¿no? El Señor quiere ver si ya maduramos, si ya no están nuestras pasiones a flor de piel. Él es el que nos va edificando, decía el apóstol Pablo. Él es el que nos va haciendo un edificio y no solamente en la vida personal, sino como iglesia, amados hermanos. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿verdad? Es el ministerio de los apóstoles, veíamos en Efesios capítulo 4. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, si realmente con la palabra de Dios, si está poniendo el argumento correcto de la justicia de Dios, o no está metiendo una falsa doctrina, como decía el apóstol Juan a la señora elegida, que hay algunos que decían que Jesús no había venido en carne, y ya esa es otra cosa. Entonces ya no está edificando sobre la doctrina de los apóstoles, y eso va a repercutir en el carácter de las personas, en el carácter de los hermanos, porque si no es la doctrina correcta, el pensamiento no va a poder taladrar nuestra conciencia y no va a haber el poder de Dios para ser transformados a la imagen del Señor. Por eso dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por medio del cual vamos creciendo y nos vamos edificando en el amor del Señor, siguiendo la verdad en amor. Y este amor está entendido en la justicia, en el juicio verdadero, en la misericordia del Señor, no en nuestras propias pasiones. Tenemos que entender que esto es lo que nos está haciendo crecer. Porque hay muchos que escuchan falsas doctrinas, o cuando escuchábamos falsas doctrinas no crecíamos, porque teníamos distorsionado la forma de buscar al Señor, porque nos manteníamos en una devoción sujeta a las emociones y no al razonamiento, porque no teníamos una fe sustentada en la obra, sino nuestra fe estaba sustentada en el emocionalismo, ¿verdad? En las pasiones, y no en la razón, y no en el realmente entender quiénes somos y el ánimo de irnos transformando por el poder del Señor. Esto es muy importante. Y no podemos poner otro fundamento fuera de este, ni un fundamento de un Cristo falso, tiene que ser el Cristo verdadero. Dice la palabra, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera o heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta en la conducta, en el carácter de cada persona, según lo que esté cimentando arriba del fundamento, que es la palabra de Dios. Si realmente estoy poniendo por obra la palabra, si mis ideas realmente están humillando mi corazón, si realmente estoy poniendo la fe en lo que el Señor dice, amados hermanos, esto es muy importante, muy importante. Y ese es el trabajo que tenemos en corregir todo esto, y es el trabajo que tenemos que ver que la palabra realmente está llevando esta exhortación. Y en el matrimonio es una cosa difícil, porque hay tanta confianza que no nos damos la ocasión para poder poner este orden también y ver cómo se está edificando, con qué sabiduría se está edificando tanto el esposo con la esposa, porque ambos en unidad hacemos un edificio
que debe de ir con las normas y las reglas que el Señor quiere. No puede brincarse las trancas ni poner sus emociones por encima de los mandamientos del Señor, molestarse que por una cosa o que no me gustó esto, porque no estamos edificando sobre el mandamiento del Señor y no podemos ser lo que queremos, porque al final de cuentas se va a probar esa obra en el día malo, en el día de la aflicción. El que es del Señor va a sobresalir, va a permanecer. El que no, el fuego de la aflicción va a probar cada uno la fe, y ahí se va a ver quién realmente está cimentado en la verdad o quién realmente únicamente estuvo fingiendo y va a salir corriendo a la mera hora, como vimos la otra vez, que en el pacto, ¿no? En el pacto hay un pacto que uno debe de permanecer ahí de pie, como veíamos ahora en la enseñanza acerca de, por ejemplo, Daniel, sus amigos que decían, no vamos a adorar al Señor, y si morimos, pues vamos a morir. También Esther decía lo mismo, si he de morir, pues voy a morir, porque ya es una fidelidad, ¿no? Una fidelidad grande, una convicción en el Señor, como veíamos en la meditación de hace un momento, que nos compartía nuestro hermano Cres. Y dice la palabra aquí, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, el día la probará. Vamos a ver cómo te va en el día. El día trae su propio afán, el día trae sus circunstancias que te van a llegar, amado hermano, te hayas preparado o no, y ahí se va a ver si estás creciendo, si estamos siendo edificados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo reaccionas ante una situación que no te gusta? Ya debemos de ser maestros y seguimos otra vez enojándonos, hiriéndonos, tomando las cosas como el mundo, o vamos a decir, gloria a Dios, ¿verdad? Ay, ahora voy madurando, voy entendiendo el propósito de Dios en mi vida y vamos creciendo en ese amor que cubre multitud de pecados, que todo lo soporta, también las exhortaciones, la disciplina, como dice la palabra, que bienaventurado el varón que soporta la tentación y que no menosprecia la disciplina del Señor. Qué hermoso es esto. Dice, la obra de cada uno, ¿verdad? Será probada, el día la va a declarar, ¿verdad? Dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es una metáfora de decir, si realmente puso por obra lo que ha aprendido, se verá que va edificando y está creciendo en el Señor. Pero si no, entonces pues está trabajando en vano, ¿verdad? Y dice la palabra, versículo 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad? ¿Quién mora en vosotros? ¿Quién está construyendo en nosotros esta vida? ¿Quién está construyendo en nosotros este carácter, esta actitud? ¿Quién la está construyendo? El Espíritu de Dios, amados hermanos, que día a día trabaja en nuestro corazón, que día a día trabaja en nuestra vida, que nos está llevando a esta gracia, que nos está llamando a esta perfección en Él. Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Y nosotros tenemos que ver si vamos edificándonos realmente, si vamos realmente construyendo hacia la voluntad de Dios en lo que Él quiere. Y qué importante es todo esto, porque dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿A qué se refiere con destruir el templo de Dios? Pues simplemente poner otro argumento y otras ideas en las cuales no hay crecimiento, y obviamente se destruye el edificio que está haciendo el Señor, esta labranza que está haciendo en su iglesia, en las familias, en el matrimonio. Qué tremendo es que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo se destruye? Con esas falsas doctrinas, esas obstinaciones, esa necedad, ese carácter, esa carnalidad. Eso destruye la edificación que está haciendo el Señor en nosotros y en la iglesia. Por eso la disciplina de la iglesia es muy importante. Por eso la murmuración, las detracciones en la iglesia hacen mucho daño. Por eso las pasiones hacen mucho daño. El pecado trae esta destrucción y un pecador destruye mucho bien. Es lo que dice la Escritura. Pero si nosotros nos mantenemos en la doctrina correcta, en el pensamiento correcto, en el argumento que realmente está taladrando nuestra conciencia y perfeccionando nuestro corazón, vamos a crecer. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, todos los hermanos, el templo de Dios no es un lugar hecho de mano de hombre, de un lugar físico. El templo de Dios es el edificio espiritual que Él hace en su pueblo, siendo Él mismo la cabeza.
es santo, amados hermanos, y no podemos poner ninguna actitud, ningún otro argumento, ninguna otra pasión diferente a lo de la palabra, porque eso pasa mucho, cada uno pone sus propios conceptos, sus propios principios por encima de la Escritura, y ya lo veíamos en Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante, que dice: hay de aquellos que ante sus ojos son justos, ¿verdad? Y ante su propia opinión pues son prudentes. Y dice, le llaman a la luz tinieblas, y a las tinieblas luz, y a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Pero qué importante que nosotros podamos dejar que el Señor siga edificándonos con esa doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo se basa en el arrepentimiento, en la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es nuestro fundamento. Esa es la piedra que tenemos, sobre la cual nos tenemos que plantar. El temor de Dios. Decía Salomón que todo el hombre tiene que hacer en este mundo es guardar los mandamientos del Señor, porque un día irá a juicio, y nosotros iremos a juicio y daremos cuentas si realmente construimos nuestra vida en el Señor. ¿Estamos construyendo nuestro carácter, nuestra vida en el Señor, o en nuestras propias pasiones? O decimos que es en el Señor, pero en realidad usamos al Señor para hacer nuestra voluntad, y eso es algo muy delicado, amados hermanos. No podemos nosotros, ¿verdad?, engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos cristianos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estamos buscando nuestra propia gloria, nuestra propia bendición, nuestra propia comodidad. Qué tremendo es esto, amados. Esto no debe de ser. Tenemos nosotros que entender que el Señor nos lleva hacia adelante, y que tenemos que ir recibiendo nuestro crecimiento para ir edificándonos en amor. Vamos recibiendo esta madurez, vamos recibiendo ese entendimiento, que es algo que el Señor nos regala, nos ha quitado el velo, ¿verdad? Como veíamos en la enseñanza de la 1 de la tarde, que aconteció con los apóstoles, que se les quitó, bueno, a algunos hermanos, bueno, también a los apóstoles, porque el Señor se desaparece y les manifiesta que Él ha venido, que Él no es un fantasma, que es de carne y hueso, y tiene hambre, pide de comer, le dan un pescado con miel, comieron ahí, comió entre ellos, y esto manifestaba, el Señor les quita el velo para que haya entendimiento y empiecen a crecer, empiecen a edificarse en el amor del Señor. Esto es algo muy importante, amados hermanos. Dios nos prueba para ver si estamos creciendo con humildad, porque ese es el cimiento, es el fundamento. Ser mansos y humildes de corazón, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Morir a nuestra carne, quitar nuestras pasiones, es un fundamento. Acuérdense que veíamos en Hebreos, decía, ya debiéramos ser maestros y no echar otra vez el fundamento del arrepentimiento para con Dios, de la fe en Cristo, de la doctrina de bautismos. Amados, eso ya debería estar muy bien aprendido, y nosotros tenemos que estar ya fortalecidos, creciendo arriba de eso, y persuadiéndonos de cosas mayores, ya que pertenecen a la salvación, ya más entendidas sobre esos fundamentos, para ver con más claridad la voluntad de Dios en nuestra vida, y eso es un regalo que el Señor nos da. Amén. La palabra del Señor en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y pues sabemos que la roca es Cristo. Sabemos que muchas veces vienen esas circunstancias a nuestra vida, que quizás muchas de ellas pudieran parecernos injustas o dolorosas, pero siempre debemos obedecer lo que está escrito. Por eso lo que nos hace madurar es la fe que obra. Eso es lo que nos da gracia, lo que nos da
nos capacita para seguir adelante y nos da esa madurez que necesitamos para la obra y el propósito de Dios para nosotros. Para eso siempre es bien importante tener esa relación personal con el Señor, esa comunión total con el Señor, porque siempre que nos pasen circunstancias no debemos ver al hombre ni ver toda nuestra circunstancia respecto al hombre o a lo que nos está pasando, porque ahí es cuando muchas veces caemos y muchas veces caemos en esa tentación que nos hace pecar contra Dios. Pero cuando nuestra roca es Cristo, cuando nuestro refugio es el Señor, sabemos que ante cualquier circunstancia que nos esté pasando, que esté provocando en nosotros dolor o ansiedad o afán o cualquier situación, sabemos que en el Señor vamos a encontrar respuesta, en el Señor vamos a encontrar paz y que vamos a poder vencer a la carne porque amamos a Cristo, porque Él es nuestra roca, porque sobre Él estamos cimentadas. Por eso es bien importante que podamos estar bien en comunión con lo que dice la Escritura, porque es palabra de nuestro Señor. Queremos saber cuál es la voluntad del Señor, vayamos a la Escritura. Queremos saber qué es lo que piensa el Señor de nosotros o qué es lo que quiere Dios de nosotras, vayamos a la Escritura, porque es la única que es esa luz, esa lámpara que nos puede alumbrar en el camino. Sin la palabra no podemos ver realmente hacia dónde vamos. Y pues efectivamente a veces las doctrinas falsas nos hacen pensar de una manera supersticiosa, creyendo que Dios me dice, que Dios me habla, cuando muchas veces lo que creo que Dios me dice o que Dios me habla no está conforme a la Escritura. Por eso la palabra profética más segura dice la Biblia, que es la palabra. Siempre guiémonos por lo que dice la palabra y entonces vamos a poder reconocer cuando estamos mal, porque muchas veces podemos nosotros justificar nuestros malos actos y justificarnos en relación a que porque los otros nos hacen o que porque los otros dijeron, pero realmente no tenemos justificación para no obedecer lo que dice el Señor. Cuando la palabra nos dice qué es lo justo, qué es lo correcto, y pecamos contra el Señor, podemos reconocer y decir, no, pues la verdad yo hice esto, pero estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque lo que tengo que hacer y pues hice todo lo contrario. Amén. Vamos a leer, amados, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 9. Bueno, vamos a ver si hasta el 10 por ahí vamos a leer para la gloria del Señor. Y en lo que vamos allá, amados hermanos, esto es muy importante, lo que comentaba mi esposa. No se trata de las circunstancias que por medio de otras personas nos llegan, como pues uno siempre va a procurar su propia justicia, sino tenemos que ver qué quiere el Señor hacernos ver y realmente entender el trato personal que Dios tiene para con nosotros, para edificarnos, para construir nosotros un carácter nuevo, probado con fuego, como dice la Escritura. Y esto es algo muy importante. Vean lo que espera de nosotros el Señor aquí. Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Vamos a leer hasta el 10, a ver cómo nos va. Esperemos que bien en el amor del Señor. Adelante, cielo. Amén. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, amados hermanos. Ese es el propósito de nuestra vida en el Señor, de nuestro matrimonio, y no solo nuestro matrimonio, sino nuestra fe en Cristo. Pero, ¿cuántas veces no nos acercamos al Señor? Acercándoos a Él, piedra viva, acercándoos a Él. Hay que acercarse a Él. Si no nos acercamos al Señor, está difícil, no se va a poder. Y nosotros estamos siendo edificados como la metáfora de un edificio y la piedra viva pues es Cristo, la roca con la que vamos a construir, como decía mi esposa. ¿Quién compararía el hombre que pone por obra la palabra? Al que pone su casa sobre la piedra, al que pone su confianza en el Señor, como veíamos hace un momento. El libro de Apocalipsis dice que el inicuo, ¿verdad?, la segunda bestia, ¿no?, este falso profeta, que la bestia le dará su poder, ahí en Apocalipsis 14, 13, dice que tendrá una marca y pondrá a los hombres una marca en la frente y en el brazo. ¿Qué representa el brazo? Pues nuestra propia fuerza. Ay de aquellos que ponen por carne en su brazo, decía Isaías, el profeta Isaías. ¿Qué quiere decir? Que su fuerza está en su carne, o sea, en su brazo físico, no en el Señor. Y la marca de la bestia en el brazo representa que los hombres se desentenderán del Señor completamente y todo lo harán en su fuerza y en su confianza y en su propia mano. Es así de fácil. Y en la frente, ¿no? Tendrán en la frente esta convicción, la marca en la frente, ya bien entregados a la mentira y bien alejados del Señor, haciéndolo todo en su fuerza mundana, como lo hacen muchas religiones falsas y lo hace todo el mundo. Y en cambio, amados, lo que el Señor nos dice es que nosotros tenemos que ser edificados con la fuerza del Señor, como piedra viva. Él es nuestra fuerza, Él es la piedra viva, en donde nosotros plantamos nuestro corazón y tenemos nuestra fuerza y nuestra confianza en esa piedra para edificarnos. Es una metáfora muy hermosa. Esa piedra viva con la que vas a construir no es tu brazo, no es tu material, es el Señor. Qué hermosa metáfora. Y esta piedra viva con la cual vamos a edificar es escogida por Dios y preciosa para que con ella recibamos todo el material para que nuestra casa quede gloriosa, perfecta, qué hermosa. Esto que enseña el apóstol Pedro. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, con esa buena actitud, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificios son los sacrificios aceptables al Señor según el Salmo 51? ¿Qué decía David acerca de las vacas, de los ¿qué sacrificio quería el Señor? Un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado. Tú no quieres holocaustos, becerros, que yo los daría, decía David, yo los daría con gusto. Aquí haría un sacrificadero de animales, pero tú no quieres eso. Tú quieres un espíritu contrito y humillado. A ese no desprecies. ¿Quieres a alguien humillado que diga, Señor, perdóname, qué regadota, tengo mi vida, no salgo de una, me meto a otra, no puedo, Señor, perdóname, yo quiero estar, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, verdaderamente, porque hay gente que dice que reconoce su pecado nada más por trámite, ahí por obra de teatro, parece una obra de teatro ahí, ¿no? Diciéndole al Señor, perdóname, ¿no? Y habla con el esposo, a la esposa, ¿no? Un esposo que no, mi vida, perdóname, es que me dejé mis pasiones, pero ahora sí va el hombre de veras, y parece una obra de teatro, y a la hora de poner por obra ese compromiso, nomás no se ve nada, como lo veíamos cuando hablábamos de los votos, ¿no? Que hay que cumplirle al Señor. Y qué tremendo, amados, que no estemos realmente fortaleciendo nuestra vida en el Señor, dándole ese sacrificio que Él pide, que es un corazón verdaderamente convencido de su maldad. Un milagro realmente grande cuando alguien se convence y dice, he pecado, he hecho lo malo, en verdad he sido necio, rebelde, extraviado, cámbiame, Señor. Y esos sacrificios aceptables son por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión
¿Qué es el término de Sión? ¿A qué se refiere, amados hermanos? Porque mucho se habla en el Antiguo Testamento. Bueno, es un poema hermoso, es un poema, una forma poética de hablar de la ciudad santa, ¿no? De la ciudad de Jerusalén, del lugar santo que el Señor escoge, ¿verdad? Y llama así de esta manera, como una forma poética, ya espiritual, mencionando que no es un lugar físico la ciudad santa del Señor, un lugar territorial con un mapa, sino es algo espiritual completamente, y eso se manifestará en la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y entonces dice, pongo en Sión, que es el pueblo de Dios, el lugar de donde el Señor mora, donde el Señor es exaltado en la iglesia, en su pueblo. Pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, que es la iglesia de Cristo. Y pone esa piedra escogida, y el que creyere en él no será avergonzado, que esa es la base de nuestra fe. Somos cristianos porque creemos en Jesús como la piedra viva que el Señor nos dio para edificar un pueblo santo para Él. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, dice la palabra, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La desecharon, pero era la piedra más importante. Piedra más importante. Unos no creyeron, pues ¿cómo iban a construir? Pues nada más no iban a poder. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque todo te va a salir mal sin esa piedra. Todo te va a salir mal sin Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en nuestro matrimonio. Sin Cristo en nuestro matrimonio, edificándonos de una manera verdadera, no va a pasar nada. No va a haber bendición, vamos a construir en vano. Y no solo eso, vamos a tropezar con la palabra, porque la palabra nos va a acusar y nosotros en la desobediencia vamos a ser desechados. Dice Pedro que a eso fueron destinados los que no creyeron, porque no ponen al Señor por fundamento en el matrimonio, como decía mi esposa. Así de fácil, no queremos perdonar, no queremos realmente hacer lo que Dios dice, pues entonces va a estar muy difícil. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, son escogidos por el Señor por gracia, una elección soberana de la presencia del Señor. Él nos llamó real sacerdocio, nación santa. Recordemos que Pedro venía de origen judaico, y esos términos pues tienen un poquito de esas figuras, pero ya sabemos que es una representación de Cristo mismo, y hablan ese entendimiento para saber las cosas que es Jesús y que nos ha hecho nosotros en Él. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora alcanzamos misericordia. Y esa es la gracia y la esperanza que tenemos en Él, de valorar lo que Dios nos da. Dios nos da su palabra como una piedra para construir nuestras vidas en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos valorando? ¿Estamos creyendo para ser una iglesia santa, un matrimonio santo, familias santas, hijos santos fortalecidos en Él? ¿O la estamos desechando para encontrar nuestra perdición? Y entonces que todo se derrumbe en nuestra vida porque no estamos creyendo en el Señor. Amén. Y su palabra nos muestra, nos enseña quién es Él y lo que Él pide de nosotros, lo que somos para Él. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando sabemos quién es Cristo, la persona de Cristo, lo que somos para Él, el llamado que Él nos dio, la función que Él nos dio, porque nos llama pueblo santo, real sacerdocio. Podemos saber que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, nos ayudan a nuestra salvación, nos ayudan para perfeccionar la obra del Señor en nosotros. Dice la palabra, continúa en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó,
y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todo esto, hermanas, cuando nosotros estamos cimentados en el amor de Cristo, sabiendo lo que Él es en nosotros, quién es Cristo, cuando estamos llevando por obra la palabra del Señor, cuando estamos creyendo la palabra del Señor, el Señor se muestra a nosotros, y esto nos hace que cuando vengan cualquier circunstancia, nada nos mueva del amor de Cristo, nada nos mueva de la postura que debemos de tener como hijas de Dios, de la función que el Señor nos dio como hijas suyas, porque Él nos llamó para una función. Cada una de nosotras tiene una función y debe de estar consciente de cuál es nuestra responsabilidad, de lo que Dios espera de nosotras, y Dios ya nos dio todo para hacer su trabajo. Él no nos va a pedir nada si antes no nos da, no nos capacita para poder hacer las cosas. Pero cuando no estamos, nuestra mente o nuestra mirada no está en las cosas del Señor, en la palabra de Dios, es muy fácil movernos de nuestra firmeza y empezamos a ofendernos, empezamos a tomar las cosas personales cuando todo está en el Señor. Y cualquier problema, cualquier circunstancia, podemos ir a Cristo, que nos ayuda, que nos consuela, que nos exhorta, que nos dice que efectivamente hemos pecado, que quizás nos muestra también que debemos de tener paciencia en algunas situaciones, pero todo tiene que ser conforme a la Escritura. Amén. Vamos a leer ya, a ver si nos da tiempecito, si nos alcanza a dar el tiempo. Proverbios, capítulo 9. Seguramente están algunos hermanos. El de la mujer sabia edifica, pastor, no se le va a olvidar ese texto. Siempre le echamos ese texto, pero esa es una responsabilidad también del hombre. Vamos a verlo en Proverbios 9, versículo 1. No solo de la mujer, hermanos, edificar su casa, ¿no? Porque vamos a estar diciendo, ándale, pastor, no se le va a olvidar ese texto, ahorita que está aquí mi esposa para que lo escuche. No, va más profundo, amados hermanos, que eso nada más. Porque acuérdense que somos uno. Y esto va de la mano, somos un equipo y no le meten gol al portero nada más, ¿no? Le metieron 5 goles al portero y el que perdió fue él. No, amados hermanos, es la responsabilidad de todos como edificio en el amor del Señor, llevar la sabiduría juntos para edificarnos en el amor de Dios y vamos a ver este texto, Proverbios capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 12, vamos a ver. Amén. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Si fueres sabio, para ti lo serás. O sea, tú vas a ser beneficiado de esto. Y si fueras escarnecedor, burlador, pecador, pagarás tú solo. Miren, amados, la sabiduría, eso es un poema, es un poema que se está hablando aquí, hermoso, un poema en Proverbios, capítulo 9, hablando de la sabiduría como una persona, y dice, la sabiduría edificó su casa.
labró sus 7 columnas. Y bueno, aquí hay algunos ministerios y libros, las 7 columnas de la sabiduría. No, amados, lo que está diciendo es que la sabiduría preparó todo, todo lo preparó. Como una persona dijo, voy a hacer mi casa, voy a poner mis columnas, voy a matar a mis becerritos para darle a mis invitados, voy a preparar mi vino, voy a poner mi mesa y voy a decirle a todos, vengan acá. Y esto tiene que ver con, eso es una sombra de Cristo, ¿verdad? Porque esta es la obra que hace el Señor en su amor, porque dice la palabra, Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Aunque se ve como una persona en la sabiduría, pues es la obra que hace el Señor, pero para que entendamos lo importante de esta gracia, de entender las cosas. Y dice, la sabiduría prepara todo, prepara su casa, sus columnas, mata a sus víctimas, pone su vino, invita a las simples y dice, ven, adquiere sabiduría. Y nosotros adquirimos eso, no. A los faltos de cordura le dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, ¿verdad? Dejad las simplezas y vivid y entrar por el camino de la inteligencia. Siempre vamos y decimos, ahí está, pastor, le faltó el texto de la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Sí, amado hermano, estamos de acuerdo en ese texto, pero ¿también le has pedido sabiduría al Señor? ¿Has aceptado la oferta de la sabiduría de ir a tomar para que puedas ayudar a tu esposa a edificar tu casa también? Porque de eso se trata, no nada más de cargar la responsabilidad a uno. Muchas veces como varones no vamos a la invitación de la sabiduría, que es la invitación del Señor, como decía Pedro, acercándoos al Señor, que es una piedra viva. Y no queremos nosotros edificar, que Dios edifique en nosotros. ¿Cómo queremos que Dios edifique en nosotros si no nos estamos humillando, si no vamos a entender las cosas, a aprender la sabiduría, a ver las cosas que tenemos que hacer para edificar juntos? Dices, no, ahí está, le dices a tu esposa, ¿no? La mujer sabia edifica y la necia destruye. Sí, es correcto ese texto, y las hermanas tendrán que ver su responsabilidad. Pero como matrimonio no solo es responsabilidad de uno, es responsabilidad de los dos ir a la sabiduría para edificarse en el Señor. Si no estamos yendo ninguno de los dos a la sabiduría de Dios, la casa se va a derrumbar. Tenemos que entender esta invitación del Señor a ir a Él. Y dice, todo esto que vamos a aprender, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¡Qué hermoso! El temor de la sabiduría, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán por la sabiduría que nos da el Señor. La gracia de Dios que nos ha dado en Cristo. Si fueras sabio, pues para ti lo serás. Y si fueras escarnecedor, pagarás tú solo. Qué tremendo, amados hermanos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Qué importante es edificarse en el Señor, en su palabra. Ir a Cristo, Señor, dame sabiduría para edificar mi vida en ti, para caminar en ti, en tu voluntad, en lo que tú quieres que yo haga. Ayúdanos, Señor. Eso es lo que tenemos que pedirle al Padre. Dejar y rogarle, Señor, edifica mi vida, ayúdame a caminar y a sembrar en tu palabra, no en hojarasca, no en heno. No quiero que el día venga y yo de repente no sepa nada y no tome la actitud correcta, sino ayúdame a afianzarme en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y la palabra entendida, amados hermanos, no fingida, porque no se trata de una fe fingida, se trata de una palabra verdadera, que realmente sea probada con fuego y aprobada por el Señor. Esto es algo muy importante, amados hermanos. Busquemos la sabiduría de Dios, el poder entender el temor del Señor, el apartarnos del mal para que seamos bendecidos, amados, y sigamos edificándonos en la gracia y en el amor del Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar aquí en este día, ¿verdad? Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos siga guiando en poder entender estas cosas según su bendita palabra. Oremos a Él, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante ti, Señor, humillados, para pedirte perdón, Padre, por la falta de sabiduría en nuestras vidas. No sabemos cómo hacer las cosas y lo hacemos así, a la simpleza,
cuando tú nos invitaste a ir a tu mesa y ya todo está preparado. Aún la sabiduría te sirve a ti, Señor. Aún la sabiduría es un servidor tuyo, como dice tu palabra en Proverbios 8. Con este mensaje como un poema se define esta obra tuya, Señor, para que nosotros seamos bendecidos, y esto viene de ti, bendito Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor. No nos desampares, Padre Santo, no nos olvides. Ayúdanos a ir a esta fuente de agua de vida y recibir esta piedra viva para edificarnos en el amor del Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en ti, Padre Santo. Te necesitamos, Señor, y en verdad sin ti no podemos. No nos deseches juntamente con los que hacen iniquidad, sino manténnos santos y apartados para ti, Padre. Ten misericordia de nosotros. Te doy gracias por cada matrimonio que está escuchando esta enseñanza, por cada joven, por cada hermano que está participando en tu gracia. Oramos, Señor, por todos los hermanos en todo el mundo, para que sigan adelante y tu pueblo se mantenga en santidad, fiel al pacto de tu palabra. Te damos la gloria, Padre bendito. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Ahora sí, vamos a despedirnos, ¿verdad? Un saludo afectuoso. Y vamos a empezar por nuestros hermanos de Boca del Monte. Qué alegría saludar a nuestros hermanos Jorge y Lulú, allá en Boca del Monte, Veracruz, en el corazón de la zona cafetalera. Bueno, tanto así como el corazón, no, porque están por ahí. Sí, ¿verdad? Que es el corazón, porque están entre Huatusco y Jalapa, pero la ciudad de Jalapa, donde hay mucho café, se llama Coatepec. Gracias, cielo. Un saludo para los hermanos Jorge y Lulú, una alegría. Pues otro saludo lleno de gozo, ni qué decir, de nuestros amados hermanos Pati y Cres allá en la Ciudad de México. Qué bendición, amados hermanos. Gloria a Dios por sus vidas y por el servicio que hacen para la obra del Señor. Que el Señor se los tome en cuenta. Un saludo hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Un saludo para nuestros amados hermanos Isaac e Irma Lara. Un saludo muy grande, un abrazo grande, amados hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Un saludo grande para nuestros amados hermanos hasta allá, hasta la Ciudad de México, nuestra hermana Lorena y nuestro hermano Francisco. Francisco y Lorena, un saludo muy grande. Gloria a Dios por sus vidas, amados hermanos, que el Señor siga fortaleciéndolos. Y de ahí nos vamos hasta la ciudad de León, Guanajuato, para saludar con mucho gozo y mucho amor a nuestra hermana Rocío Koch, ¿verdad? Un grande saludo, una alegría, hermana. Qué bendición que pueda estar acompañándonos en este tiempo. Y de ahí un saludo sin escalas, directo, para nuestra hermana Jacqueline Janet, ¿verdad? En Lima, Perú, también. Qué gusto saludarlos. Otro saludo para nuestra hermanita Rufina Lara, nuestra hermana Gina Lara en Capilla, Veracruz. Un saludo muy grande, muy afectuoso también. Otro saludo para nuestro hermano Roberto Morales y nuestra hermanita Noemí aquí en Fortín de las Flores, Veracruz. Qué alegría, qué gozo. Un saludo también para nuestros amados hermanos aquí en Córdoba, nuestros hermanos Alan y Laura, ¿verdad? Qué bueno, nuestro hermano Alan estaba trabajando, seguramente recién llegó a trabajar, se conectó. Qué alegría que están dando este tiempo al Señor. Un saludo grande, muchas bendiciones para este matrimonio también, que amamos mucho en el Señor. Y otro saludo muy especial también, cariñoso, para nuestro hermano Cristian Guaraca, de allá de Lima, Perú. Un saludo, amado hermano Cristian, un joven también lleno del amor del Señor. Y otro saludo para nuestra hermana Carmencita. Un saludo grande, hermana, bendiciones. Qué alegría que nos esté escuchando en este tiempo. Un saludo allá a todos los hermanos. Qué alegría, hermano. Le mandamos un afectuoso saludo. Un saludo para nuestra hermana Gloria. Nuestra hermanita Gloria en Huatusco. De Huatusco. Huatusco, Veracruz. Un saludo, hermana Gloria. Qué gusto que nos esté escuchando. Y otro saludo para
Eduardo y Cheli. Qué alegría esos muchachos, les mandamos un saludo muy afectuoso aquí en Córdoba, Veracruz. Gracias por los saludos, amados hermanos. Si alguien se nos olvidó, le pido perdón y un triple saludo para que se vea el cariño. Y bueno, amados hermanos, los que nos escucharon vía Facebook, que no tienen un perfil, que no entraron con un perfil pero nos escucharon, también les mandamos un saludo. Y los que nos van a escuchar el día de mañana en la grabación, otro saludo muy grande y afectuoso en el amor del Señor. Bueno, amados hermanos, mañana 1 de la tarde, estudio bíblico. Mañana jueves, si Dios nos presta vida, 28 de mayo, a 1 de la tarde, estudio bíblico. 10 de la noche seguimos ya con la última parte de esta sección 8 de matrimonios. Y si Dios permite, seguimos adelante en la gracia del Señor. Ahora sí, nos despedimos con mucho gusto. Elías Plasencia, servidor amigo, y mi esposa Grisel también se despide de ustedes. Un abrazo a todos, amados hermanos, y que descansen, paz en el Señor. Bendiciones, amados. Nos vemos mañana si Dios nos presta vida. Bendiciones, que descansen.